caso, ¿no? Entonces, en esta ocasión, una vez que nosotros ya hemos visto condiciones adversas, emergencias en la conducción, todo lo que guarda con el comportamiento del conductor en el manejo adecuado a las situaciones en la defensiva, hay que reconocer y recordar que el comportamiento al conducir nos va a ayudar en concreto a determinar, a identificar y, por supuesto, a poner en práctica lo que son los buenos hábitos y, en su defecto, desechar los malos hábitos que con el paso del tiempo se hacen parte de una conducción y que consideramos correctos, entre comillas, porque afortunadamente no hemos sufrido ningún inconveniente, ¿no? Pero que tarde que temprano en un pestaneo puede pasar alguna emergencia y nos podemos dar cuenta de que esa forma de conducir pues estaba mal. El tema del comportamiento al conducir también guarda relación con el manejo de las emociones y, por supuesto, con la conducta, con las actitudes detrás del volante y de la mano con el tema de que, a razón de que usted va adquiriendo experiencia, hay algunas situaciones en las cuales no debemos permitirnos bajo ninguna circunstancia relajarnos en la conducción, ¿no? Entonces, en ese sentido, como tomando en consideración estos pequeños antecedentes y esta idea general de la presentación de esta noche, nosotros indicarles de que respecto al comportamiento al conducir, tenemos dos posibles perfiles, ¿no? El conductor agresivo y el conductor defensivo. El conductor agresivo, que por defecto, y no nos queda más que decirlo, podría convertirse en un monstruo al volante, en el cual justamente lo vemos cotidianamente en el tránsito, conductores que descargan toda su agresividad en el volante, que ponen en peligro su propia vida y la de los otros conductores, así como de los peatones, ¿no? Caso contrario, lo que sucede, una persona tranquila, una persona prudente, ¿no? Y hablando de esto, como les decía en un inicio, ¿no? Saber reconocer cuáles son los hábitos que tenemos que procurar cumplirlos y aquellos que tenemos que desecharlos. ¿Por qué razón? Porque la falta de buenos hábitos de conducción, por lo general va a aumentar el riesgo de sufrir un accidente. Pero es una idea muy general, ¿no? Tenemos que puntualizar además. Dificulta la circulación fluida. El hecho de utilizar un teléfono celular, de hablar, de leer, de enviar mensajes mientras usted conduce, el exceso de velocidad, pasar cuando el semáforo acaba de cambiar a rojo, entre otros. Por lo menos estos son algunos ejemplos de malos hábitos de un conductor. Lo más importante es que no solamente tenemos que quedarnos en el campo de identificar, de lamentarlo, ¿no? Sino de ponerlos en práctica aquellos que consideramos buenos hábitos. Dicho esto, tenemos que recomendarles a ustedes que no dejemos a un costado y hay que posiblemente encontrar un equilibrio entre, o más que nada, más que equilibrio, diría, desechar por cualquier circunstancia el hecho de sesgar, calificar un tipo de conductor de acuerdo a su rango de edad, probablemente de acuerdo a su estrato social, probablemente a su género o un grupo de personas definido, ¿no? No tiene nada que ver con este tema, el asunto de los buenos o malos hábitos en la conducción. Por lo tanto, recordarles a ustedes que tenemos que prestar atención al vehículo, al tránsito alrededor, ¿sí? El buen conductor consulta a menudo los retrovisores, anticipa, tiene la capacidad de anticiparse a las maniobras que otros conductores harán. Esta es una característica de un conductor seguro y a la vez un conductor cortés. En la medida de lo posible, circula siempre por el carril derecho, obviamente salvo para hacer los adelantamientos, ustedes lo saben. ¿Y por qué circula por la derecha? ¿Sí? Porque va a permitir a otros conductores que por obvias razones quieren viajar más rápido,
quieren o tienen la necesidad de adelantarlo, estos circulen de manera segura. ¿Sí? Otro de los buenos hábitos que ustedes nunca deben olvidarse es que tienen que indicar sus maniobras en el momento oportuno. Un buen conductor o buena conductora siempre señaliza a otros conductores con los intermitentes cuando tiene, por ejemplo, la intención de girar, cambiar de carril, con la suficiente anticipación, ¿no? De manera que los otros conductores van a actuar en consecuencia de ello. Un buen conductor o otro buen hábito de conducción es precisamente no bloquear las intersecciones. Usted tiene que estar atento a la entrada de una intersección, de manera que no la bloquee cuando el semáforo cambia a rojo. Y esto guarda relación con la siguiente: respetar las fases semafóricas. Es decir, si ya la luz de semáforo, en el sentido que usted está circulando, cambia a amarillo, y le significa a usted que tiene suficiente espacio para frenar con seguridad y que tiene que hacerlo, más no acelerar, porque puede poner en peligro la vida de ciclistas, peatones, otros conductores, entre comillas, porque quiso ahorrarse 1 o 2 minutos, ¿no? Ustedes saben cuánto está temporizado un semáforo, entonces ahí el rango de tiempo. Pero no vamos a ahorrar. Esto podría inclusive detener nuestra marcha y detener inclusive nuestra existencia. Otro de los buenos hábitos, permitir la incorporación de otros vehículos a la vía. Qué molestoso que es esto, ¿no? Tenemos una urgencia, la situación es complicada, el tránsito nos indica ello, probablemente hay un carril obstaculizado por algún accidente, por algún obstáculo en la vía, pero vaya, el conductor que va en el sentido de la columna no permite que nosotros ingresemos. Gravísimo error. No, no está recordando que tiene que ser cortés en la conducción, ceder el paso, ¿no? Entonces nosotros no vamos a caer en ese error, vamos a permitir que otros vehículos se incorporen. Tarde o temprano nosotros podríamos estar en la misma situación. Se llama de paso empatía, ponerse en el lugar del otro. Otro buen hábito que nunca deben olvidar ustedes es mantener una distancia suficiente con respecto al vehículo que tiene delante, sobre todo en vías de alta circulación, regla de 3 segundos, ojalá poder incrementar un segundito más, pero tampoco retrasar la marcha, ¿no? Que eso también es un mal hábito, por el contrario. La distancia de seguridad adecuada, ¿sí? Que ante el caso de una frenada repentina, le permita precisamente tener el tiempo suficiente para maniobrar y consecuentemente de la maniobra detener el vehículo, ¿no? Otro de los buenos hábitos que nunca tiene que estar del lado de ustedes es el de respetar los límites de velocidad, sobre todo de acuerdo al perímetro, ¿no? Y más enfáticamente en lo que son zonas residenciales. Aquí, por lo general, hay niños corriendo, a veces en las calles, ¿no? Que es un mal acto, desde luego. Pero no olvidemos que en zonas residenciales también tenemos parques y podrían irrumpir de manera repentina en la vía sin estar atentos a los vehículos que transitan por ella. ¿Por qué? Van detrás de un balón, van detrás de algún otro juguete con el cual están divirtiéndose. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? No olviden que detrás de un balón va a estar un niño. Siempre. Es una regla general, ¿no? Sobre todo en zonas residenciales, parques, casas. Es muy importante, ¿no? Tenemos que estar doblemente alerta. Otro de los buenos hábitos que tenemos que guardar y propender a cumplirlo en la medida de lo posible, ser respetuosos y pacientes con aquellos conductores de avanzada edad, ¿no? Si bien es cierto, hay un límite para entregarles la licencia para manejo, también es muy cierto de que también necesitan movilizarse de un lugar a otro. Personas con capacidades especiales tienen su respectiva identificación, o conductores con problemas mecánicos sufrieron una avería. No quisiéramos nosotros estar en este escenario. Por lo tanto, hay que mantener una mayor distancia de seguridad y tener paciencia con este tipo de usuarios de las vías. Recordemos que compartimos la vía con ellos, ¿sí? Es posible que la velocidad de estos conductores sea menor, su capacidad de reacción también sea más lenta, ¿sí? Por obvias razones.
Otro de los buenos hábitos, facilitar y permitir el paso de vehículos de asistencia de emergencia con rapidez. Y no olvide, ¿no? Sea tolerante con el resto de conductores. Preserve la seguridad de motociclistas, ciclistas, peatones. Respete siempre las normas de circulación. No basta conocerlas, memorizarlas. Hay que poner en práctica. Mantener su vehículo en buen estado. Recuerde que usted es el primer mecánico de su vehículo. Utilizar todos los sistemas de seguridad de forma adecuada, ¿no? Como decíamos, todo es en conjunto. Usted no puede aspirar que el airbag actúe solo. Pues el apoyo a cabezas no afecte la zona cervical. Tiene que colocarse cinturón de seguridad para que esto actúe en conjunto. Son hábitos de un buen conductor y exigir también a los ocupantes que estén en las mismas condiciones. Ahora, por el contrario, lo que no debe hacer un buen conductor, malos hábitos, ¿no? Los malos hábitos que siempre van a traer consigo la ocurrencia inminente precisamente de un accidente, ¿no? Aquel que conduce utilizando el teléfono celular, ¿no? Aprovecha el viaje para leer, responder correo electrónico, enviar mensajes, llamadas, videollamadas. Todo eso distrae la atención del conductor y pone en peligro su vida y la de los otros conductores o peatones. Es una de las mayores causas de accidentes en carretera, no lo olviden. Otro mal hábito, no respeta los límites de velocidad, conducen en exceso de velocidad. Es una causa de accidentabilidad a nivel global. Es una conducta que atenta contra la seguridad de los que circulan en la carretera. Aunque bien es cierto, ¿no? Recordemos que hay vías que están determinadas para cierto límite, máximo, mínimo, pero tampoco hay que abusar de aquello, ¿no? Recordemos que también, por el contrario, conducir, como les decía, a una velocidad anormalmente reducida también implica un riesgo, es un obstáculo para que circulen los vehículos. Otro de los malos hábitos que siempre hemos hecho énfasis, conducir bajo el efecto del alcohol o de algún tipo de droga, es causa de accidentes con víctimas fatales en el mundo. De paso, está penalizada por la legislación de tránsito en el país y creo que a nivel global también. Otro mal hábito, el no dar el mantenimiento del vehículo. Recuerde que la responsabilidad del mantenimiento del vehículo es solo suya, ¿no? Imaginemos, ¿no? Neumáticos en mal estado, por debajo del mínimo el labrado, el surco, por debajo de la presión indicada el neumático, igual, una avería por otro sistema, genera una detención repentina, ¿no? Tal vez falta de combustible, que no creo que tengamos, pero suele pasar, ¿no? Como buenos conductores, ustedes ya deben saber cuántos kilómetros les rinde un galón de combustible, ¿no? Y en caso de que fallase alguno de estos sensores que se encuentran precisamente en el tanque de combustible, siempre hay que estar preveyendo, ¿no? Entonces, estas cositas, estas detenciones repentinas, estos pequeños inconvenientes, aunque no lo creamos, tarde que temprano va a causar molestia en otros conductores y hay que evitar estos pequeños inconvenientes, ¿no? No todos son comprensivos. No todos acudieron a un curso de capacitación de conductores, no todos tienen pequeños conocimientos de lo que es conducción a la defensiva. Por el contrario, un mal hábito también es una conducción de manera agresiva. Un mal hábito es ser intolerante con el resto de los usuarios de la vía. Recordemos que la vía no está solo para nosotros, ni tampoco la vía es un sitio precisamente para desfogar, ¿no? Nuestra ira, para eliminar todos los problemas o frustraciones personales en casa o en trabajo. Recordemos que un conductor intolerante y agresivo es un peligroso potencial de riesgo en las carreteras, ¿no? Es mejor alejarse de este tipo de personas y no caer en aquello, ¿no? Otro de los malos hábitos precisamente es cuando usted no planifica la ruta. En el momento que no conoce un camino, está verificando el GPS, se para a consultar una dirección. Todo esto le genera distracción, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado y salir con anticipación.
Otro de los pequeños malos hábitos precisamente son cuando usted no precauteló el estado de salud. Es decir, va a estar conduciendo bajo presión, bajo estrés, ¿no? En horas pico, causan retenciones, retrasos inesperados a la llegada a su trabajo, a una reunión. Pero no se olvide, ¿no? No tenga prisa por llegar a su destino y sea paciente. Recomendación, más vale llegar tarde que no llegar nunca, ¿no? Aunque bueno, ahí viene la contraposición. Algunas veces los jefes, supervisores, los superiores no comprenden esto y por eso es probablemente por lo que tenemos estos pequeños inconvenientes. Por el contrario, los buenos hábitos precisamente salvan vidas, generan un espacio agradable, que es lo que siempre se busca en la educación vial, en seguridad vial, en la comunidad vial, y precisamente tenemos que esforzarnos por compartirlos y promoverlos, no solamente conocerlos, sino probablemente usted también multiplicarlos, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver a la introducción de esta presentación. Respecto de los conductores seguros, ¿no? Podemos considerarnos nosotros ya conductores seguros. ¿Por qué? Porque no solamente sabemos manejar, no dominamos el vehículo, no solamente sabemos maniobrar todos sus sistemas, nosotros podemos considerarnos conductores seguros porque conducimos el vehículo de modo que no sufrimos accidentes ni tampoco somos causantes de accidentes, ¿no? Para ello tenemos que cuidar nuestro estado psicofísico, ¿no? Mental y físico para conducir, mantener en buenas condiciones a su vehículo y atender constantemente lo que suceda a su alrededor. Estar alerta, siempre atento de lo que pasa para poder anticiparse a las maniobras, situaciones que pueden ser peligrosas de parte de otros usuarios, ¿no? Nosotros respetamos las normas, somos responsables, utilizamos el buen juicio, sentido común, consideramos y respetamos a los demás, ¿no? Y por supuesto, aquí algunos tips, reglas que debemos cumplir para una conducción segura, ¿no? Primero, conocer y respetar las normas y señales de tránsito. Conocer y respetar, es decir, no basta que usted se aprenda las normas de tránsito y las señales de tránsito, pero en el momento que tiene que hacerlo, no lo pone en práctica, ¿no? No lo respeta. ¿Sí? Las normas y señales de tránsito equivalen a unas reglas de juego, ¿no? Y viene el caso por lo siguiente. Usted cuando quiere jugar un partido de fútbol, lo hace conociendo y respetando las reglas, ¿no? Caso contrario, no podría. Aunque el fútbol es un deporte de multitudes, muy conocido, probablemente si me dicen de otro deporte, no tan concurrido, del golf, ¿no? El polo, ¿no? Tal vez yo no sé las reglas de ese juego, ¿no? Tampoco se puede conducir en el tránsito sin conocer y respetar las reglas, porque estas ordenan el sistema, nos permiten interactuar con los demás usuarios de la vía de la forma que se quiere, ¿no? De forma segura, a que usted llegue a su destino, que se entienda de manera armoniosa con los demás compañeros de la vía pública, porque esos son, ¿no? No son rivales, no son oponentes bajo ninguna circunstancia. La vía es para todos y compartimos y qué mejor llevar una relación de ese tipo, ¿no? Compañeros, como incluso ustedes tienen en el edificio sindicato, bienvenidos compañeros del volante, dice ahí, ¿no? Entonces, he ahí la razón. Sin tener incidentes ni sufrir accidentes. Regla número 1, conocer y respetar las normas y señales de tránsito. Regla número 2, estar siempre atento y alerta acerca de lo que los demás usuarios de la vía pública hacen. Nosotros cuando salimos a la calle, pensamos en que tenemos que llegar a un lugar determinado, en un tiempo determinado o aproximado, ¿no? Pero rara vez tomamos conciencia de que para cumplir este objetivo no dependemos solo de nosotros, ¿no? Dependemos de lo que los otros usuarios hacen en este espacio conocido como vía pública. Pero para llegar a nuestro destino tenemos que estar atentos al comportamiento de los demás usuarios de la vía. ¿Cuáles, no? ¿Cuáles son? Conductores, peatones, anticipar sus maniobras correctas e incorrectas. Muchos son descuidados,
para poder actuar en consecuencia, ¿no? Estar al pendiente de lo que ellos hacen. Mantener la atención en el entorno de todo este sistema vial de tránsito en todo momento, porque es muy indispensable. Marca la diferencia entre la seguridad y la inseguridad. Entonces, no olvidemos, regla número 2, estar siempre atentos y alertas acerca de lo que los demás usuarios de la vía pública hacen. Regla número 3, avisar con anticipación sus maniobras, ¿no? Recordemos esto que veníamos hablando hace algún tiempo. De la misma manera en que usted se beneficia cuando sabe con anticipación lo que otros conductores o personas que comparten la vía pública con usted lo hace, usted se beneficia, ¿no? Entonces, de la misma manera, uno tendría que hacerlo para que los demás sepan. Evita las maniobras bruscas, da a conocer a los demás sus intenciones de maniobrar con la debida anticipación, ¿no? ¿Cómo? Usando las luces de giro para cambiar de carril, para doblar, las luces intermitentes, ¿no? Para aminorar la velocidad, que tengan conocimiento, inclusive utilizando, echando mano de las señales manuales, ¿no? Aumenta la seguridad de todos. Recuerde que eso es lo importante en la seguridad vial. Tenemos que ser previsibles para los demás. Esa fue la regla número 3. Avisar con anticipación sus maniobras. Regla número 4 nos habla de que tenemos que conducir en forma coordinada con los demás conductores y peatones. El apuro y la ansiedad a conducir no va a ser un buen consejero, ¿no? De hecho, invisibilizar a los demás, hacer de menos, hacer de cuenta que no existen, intentando sobrepasarlos de cualquier modo, ¿sí? Sin presentar o esperar las mejores condiciones, acosando a los que van adelante con juego de luces, con el pito, apurando a los peatones, entre comillas, le va a permitir ahorrar algunos minutos. Mentira. Va a multiplicar la velocidad de acercamiento a un accidente que les puede detener para siempre, ¿no? Entendamos el mensaje. Es esencial en la conducción segura que usted mantenga una distancia de seguimiento, que disminuya la velocidad, que ésta se adecue y que, por supuesto, respete las señales de paso, respete las prioridades y respete la circulación de los demás, ¿no? Es muy importante. Regla número 4, conducir en forma coordinada con los demás conductores y peatones. Regla número 5, adecuar su conducción a la condición del camino, del ambiente y del tránsito. Recuerden, ustedes ya están en la capacidad de darse cuenta qué circunstancias tiene en su camino, en su recorrido. ¿Sí? Cambios climáticos, densidad de tránsito, horas pico, presencia de lluvia, neblina, obstáculos del camino, etc. Y adaptarse con su velocidad de circulación a estas condiciones. Y adecuar también sus maniobras, ¿no? Para disminuir riesgos. Es todo lo que debe conocer un conductor seguro. Regla número 5, no olvidemos, adecuar la conducción a las circunstancias del camino, del ambiente y del tránsito. Y regla número 6, que pueden haber más reglas, ¿no? Reconocer las situaciones de riesgo con la suficiente antelación para saber qué hacer a fin de evitarlas y actuar a tiempo para evitar el accidente, ¿no? Y no creando con eso un sentimiento de fobia, de temor, de pánico, en el sentido de que vamos predispuestos a pensar en qué puede pasar y cómo va a reaccionar. No, porque es una utilidad preguntarse mientras conduce. ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Qué podría pasar? Y en este caso, ¿cómo yo podría reaccionar? ¿No? Hasta ese límite. No llevándolo a modo de una fobia, de un temor, de pánico. ¿Sí? Entonces estas preguntas van a tener en cuenta justamente en razón de la conducta de otros usuarios de la vía, ¿no? Inclusive su estado general de conducir, en qué hora usted se lanzó a la carretera, hora pico por lo general, condiciones climáticas, condiciones del camino. Ustedes saben que pueden deteriorarse esas condiciones. Entonces hay que precisamente no olvidar esta regla, ¿no? Reconocer las situaciones de riesgo con la suficiente antelación para saber qué hacer para evitarlas y actuar a tiempo para evitar un accidente, ¿no?
Ustedes como conductores seguros, y eso estamos totalmente convencidos, ponen mucha atención para justamente determinar las situaciones problemáticas que se plantean en la vía, ¿no? Otro tipo de conductores de vehículos particulares, ¿no? Complicados, conflictivos, peligrosos, de transporte público, transporte comercial, transporte de carga, pueden detenerse abruptamente, sobrepasar de manera imprudente, circular cizañando o circular a paso demasiado lento, ¿no? También es un pequeño problema. Motocicletas que van a aparecer de pronto junto a su vehículo, o peor aún, invadiendo vía, las bicicletas que se cruzan sin previo aviso. Los mismos peatones, ¿sí? Que justamente se arriesgan cruzando inesperadamente en aquellos lugares no permitidos, ¿no? Y no olvidemos que a veces también hay algunos conductores de vehículos de emergencia que hacen mal uso de la sirena y balizas cuando muchas de las veces ni siquiera están atendiendo una emergencia y solamente lo hacen para abrirse paso, ¿no? Pero poder saber qué realidad es eso, complicado, ¿no? ¿Qué tal si pensamos de esa manera y en efecto están cumpliendo una emergencia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La única forma de evitar los siniestros viales es conducir en un estado de alerta permanente, ¿no? Aplicando las reglas de conducir seguramente, atendiendo el respeto a las normas y señales de tránsito, por lo que se les ha dicho siempre, ¿no? Esto ayuda a cuidar la vida propia y de los demás. Hablábamos un poquito nosotros del manejo de las emociones al conducir, y es cierto, ¿no? Nosotros no somos tan conscientes de cómo influyen estas emociones. Tanto así que un estudio dice que solo 7 de cada 100 mantienen un control emocional y equilibrado al volante. No significa que el resto somos malos conductores. Más bien por el contrario, aquí hay que tener una condición muy particular. Son de acuerdo a las situaciones que estamos viviendo, ¿sí? Justamente elementos que reducen la tensión, riesgo de sufrir un accidente de circulación, ¿no? Porque algunos conductores, precisamente, como les decía, ¿no? No hay que hablar de un grupo, de un género, de, de ninguna otra característica, ¿no? Esto tiene más que ver con el tema emocional. Digamos, una persona que está soltera, ¿no? Y está un poquito joven, maneja de manera impulsiva, ¿no? Menores de 25 años. Mayores de esa edad, que justamente andan despistados, ¿sí? Aquellas personas que viven separadas, han tenido una ruptura amorosa, hombres y mujeres, ¿no? Manejan más apresurados, más impulsivos, y para suerte de pocos, ¿no? Que bueno, ya sabemos cómo es la vida de casados. Dicen que en cambio ellos son los más óptimos para conducir, ¿será? Emociones más estables, no sé. Pero bueno, así dicen los estudios. Y lo que queda de este estudio como conclusión es que justamente un conductor inestable emocionalmente va a tomar decisiones erróneas, ¿sí? Cuando se conduce, tiene que percibir también su entorno, debe tener conciencia de lo que es su vehículo, de la carretera, los otros vehículos, analizar para poder decidir precisamente, ¿no? Y lo más importante, tener una percepción de lo que usted es, de lo que usted hace, de lo que usted siente. ¿Cómo? Tiene que saber el valor que le da a su vida, ¿no? Tiene precisamente que encontrar una postura adecuada, tiene que evitar las distracciones, tiene precisamente que tender a la marcha a revoluciones bajas, tiene que gestionar su espacio, tiene que obligarse a ser amable, cuanto más le moleste las condiciones de tráfico, más amable debe ser, ¿sí? Y precisamente eh, saber tomar las condiciones de conflicto, porque recordemos, ¿no? Muchas de las ocasiones son más graves las consecuencias por un conflicto que de la misma situación, ¿no? Y por supuesto, ponerse detrás del volante con la condición de que usted
sabe manejar sus emociones, ¿no? Estable emocionalmente le va a representar un éxito y va a tener la mejor toma de decisiones, ¿no? Ahora bien, hay algunos consejitos de seguridad precisamente para el conductor experimentado, ¿no? Que esperamos que muy pronto estemos en ese escenario y contando con todas las facilidades y facultades. Precisamente cuando más experiencia adquirimos, entre comillas, como les decía, solemos estar menos concentrados y alertas de lo que pasa a nuestro alrededor, porque ya conocemos el camino, porque de pronto es la misma rutina, así que lo que no ha pasado en años puede pasar en una fracción de segundo. Recomendaciones: hacer un esfuerzo real para eliminar las distracciones, real, ¿no? No caer ante estas tentaciones. Utilizar el teléfono, comer, beber, ajustar los espejos, usar el sistema de navegación, hablar con los pasajeros, etcétera, ¿no? Hay que evitar esto a toda costa. Siempre utilizar el cinturón de seguridad, como les decía, es un conjunto de sistema que funciona. Sí, es muy importante recordar que el cinturón de seguridad ayuda a prevenir lesiones y que salga también despedido de su vehículo. Evite cualquier sustancia que pueda disminuir su tiempo de respuesta. No se deje tentar bajo ninguna circunstancia de tomarse una copita mientras está conduciendo. ¿Sí? No sabe qué es lo que puede suceder. Como yo les decía a un curso anterior, no somos superhumanos para ser la excepción de la regla, ¿no? Esto es algo que nos afecta a todos, dependiendo también de los niveles. Afecta el tiempo de respuesta al conducir, baja la capacidad para ver y oír, que no estamos expeditos para emitir juicios, no tenemos una capacidad apta de reacción y pensar con claridad, ¿sí? Así que hay que tener muchísimo cuidado con esto, ¿no? Bajo ninguna circunstancia es preferible decir no. Otro, reduzca la velocidad por su propio bien. Recuerde que su vehículo, a mayor velocidad, mayor posibilidad de lesiones graves en el caso de un siniestro, ¿no? Si está cansado, espere para conducir. Recuerde que el sueño no le va a permitir justamente estar alerta y preparado para reaccionar ante situaciones potencialmente peligrosas. Y bueno, finalmente decir que como conductores tenemos que tener muchísimo cuidado en nuestra actitud al volante, ¿no? Es muy determinante para conducir con seguridad y evitar los posibles accidentes, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente nosotros cuando estamos detrás de un volante, tenemos ciertos comportamientos que no se hacen correctamente por temas de desconocimiento, por falta de actitud del conductor al volante, precisamente guardados en relación con lo que era, lo que algún momento les dijimos, ¿no? Factores relacionados directamente con el estado de ánimo, el estrés, la agresividad, la fatiga, el sueño, la depresión, las distracciones, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos nosotros una buena actitud al volante? Estando concentrados, siendo tolerantes con los demás conductores, conduciendo de una forma suave, no cometiendo infracciones que pueden poner en peligro su vida o la de los demás, y por supuesto, ¿no? Acudir y apelar a la experiencia que esta nos permite el dominio de las habilidades en la conducción, pero ojo, no siempre la experiencia va a mejorar ni los conocimientos ni las actitudes. Hay que tomar, como les decía, a la conducción de manera relajada, respetuosa, por el beneficio que justamente precisa sobre la comunidad vial. ¿Sí? ¿Cómo evitamos esta actitud negativa al volante? Precisamente evitando lo que les decía, ¿no? Cuadros de estrés, cuadros de agresividad, fatiga y sueño, depresión, distracciones, y nuestros actos y actitudes, tanto en el desarrollo diario de esta actividad como en nuestra vida particular también, ¿no? No es solamente el campo de la conducción, porque toda actividad requiere concentración, atención y eso es siempre, ¿no? Por la responsabilidad. Por supuesto, tiene repercusión, impacto en el resto de la sociedad. Recordemos que todos los usuarios de la vía pública asumimos una responsabilidad
peatones, ciclistas, motociclistas, conductores. Si usted tiene conciencia de su comportamiento mientras conduce, está en la capacidad de evitar situaciones de riesgo y por el contrario va a contribuir con una circulación más segura. Hágalo con una buena actitud detrás del volante, ¿no? Esperando que todo este tipo de información